La cocina de Leclerc era otro mundo, un territorio donde el lujo moría antes de cruzar la puerta batiente y donde el infierno tenía reglas precisas, horarios estrictos y jerarquías que se respetaban con miedo. No había mármol ni luces cálidas, no había copas brillantes ni sonrisas ensayadas, solo acero cubierto de vapor, pisos resbalosos, calor espeso que se metía bajo la piel y órdenes cortas lanzadas como cuchillos afilados, y Lucía conocía ese lugar mejor que nadie porque llevaba años sobreviviendo allí, aprendiendo a moverse sin hacer ruido, a respirar sin ocupar espacio, a existir sin ser vista, a convertirse en sombra para no llamar la atención de quienes confundían autoridad con crueldad, y aún así esa noche algo se había quebrado, no solo una copa de cristal sino la frágil tregua que había construido con ese restaurante que devoraba a los débiles. Sus manos temblaban mientras enjuagaba copas nuevas, el agua caliente corriendo sobre sus dedos como si quisiera borrarla. Memoria, pero cada reflejo la devolvía al sonido seco del vidrio estrellándose contra el suelo del salón, al silencio incómodo que cayó como una losa, al grito afilado de Marina atravesando el aire como un látigo, a las miradas de los clientes clavándose en su espalda como agujas invisibles y a la orden humillante, esa que no se discutía, esa que en Leclerc significaba obedecer o desaparecer, y ahora, mientras los cuchillos golpeaban las tablas con ritmo militar y el chef gritaba tiempos. Impossibles. Lucía apoyó la espalda un segundo contra la pared fría y cerró los ojos, respiró una vez, dos veces, prometiéndose en silencio que no iba a quebrarse, que no otra vez, que esta vez sería distinto, aunque en el fondo supiera que las promesas hechas en voz baja rara vez sobrevivían a lugares diseñados para aplastar a los que no tenían poder. Del otro lado de la puerta batiente, en el salón impecable donde el dinero se sentaba derecho y hablaba bajo, el hombre del traje gris seguía sin tocar su comida, observando cada movimiento con una calma inquietante, sus ojos grises viajando de la cocina a la oficina de Marina como si el restaurante entero fuera un tablero de ajedrez y él ya estuviera contando las piezas, midiendo silencios, calculando consecuencias, y cuando el camarero, sudando bajo el peso de su propia inseguridad, se atrevió a preguntarle si algo estaba mal, el hombre no alzó la voz ni mostró enojo, solo lanzó una pregunta que dejó al empleado sin aire, preguntando si esa joven humillada solía cometer errores, y al escuchar la respuesta honesta, que Lucía era de las mejores, que nunca se quejaba, que nunca fallaba, el hombre asintió con la serenidad peligrosa de quien confirma una sospecha. Marina Kessler no tardó en aparecer, impecable, dominante, pavoneándose entre las mesas como una reina segura de su reino, defendiendo la excelencia del lugar con una sonrisa ensayada, minimizando el incidente como si la dignidad ajena fuera un detalle sin importancia, sin notar el filo en la mirada del cliente, sin entender que cuando él habló de aprender observando cómo se trata a las personas cuando creen que nadie importante está mirando, no estaba opinando, estaba advirtiendo. Y aunque Marina rió y se alejó convencida de haber cerrado el tema, algo invisible ya se había puesto en marcha. En la cocina, Lucía ignoraba todo eso cuando el jefe de sala se le acercó con un gesto que no supo descifrar, pronunciando su nombre como si fuera una sentencia y diciéndole que debía volver al salón, que el caballero de la mesa central la quería atendiendo, y el miedo le apretó el estómago porque Marina no perdonaba desobediencias, pero la orden venía del cliente, y en Leclerc había clientes que estaban por encima incluso de Marina, así que Lucía se secó las manos, alisó su uniforme gastado y caminó hacia la puerta batiente con la sensación de estar entrando a una tormenta que no había elegido, y cuando llegó a la mesa, el hombre del traje gris la miró de una forma distinta a todas las miradas que había soportado esa noche, sin superioridad ni lástima, con un respeto que la desarmó, preguntándole su nombre como si realmente importara, agradeciéndole por volver, y al decirle que lo ocurrido no había pasado desapercibido, Lucía sintió que el pecho se le cerraba porque en ese restaurante hablar era peligroso. Pero cuando él sonrió apenas y afirmó que esa noche muchas cosas iban a dejar de estar permitidas, Lucía lo entendió todo sin que nadie lo dijera en voz alta. Ese cliente no estaba allí solo para cenar, y Marina Kessler, por primera vez en mucho tiempo, había cometido un error, uno que iba a cambiarlo todo. Lucía avanzó hacia el salón con pasos medidos, sintiendo el frío del suelo pulido filtrarse por los zapatos mientras cada mirada parecía marcar un mapa invisible de juicio y curiosidad. El aire estaba cargado de aromas complejos de mantequilla, vino tinto y perfume caro. Y aunque su tarea era simple, tomar la orden, servir con precisión, no destacar, la sensación de ser evaluada pesaba sobre cada fibra de su cuerpo. El hombre del traje gris no la observaba como los demás clientes, ni siquiera como alguien del servicio. La miraba con una calma que podía romper huesos, un respeto que se sentía más amenazante que un grito, y por un instante Lucía dudó si era miedo o alivio lo que sentía. Mientras Marina rondaba el salón con su sonrisa de estatua,
controlando cada movimiento como si fuera la directora de un teatro sin público. Lucía se inclinó apenas, tomó el menú extendido por el caballero y escuchó su voz grave pero mesurada pidiéndole que sugiriera algo especial, un plato que no fuera simplemente comida, sino experiencia. Algo que en Leclerc implicaba riesgo. Equivocarse podía costarle horas de trabajo humillada, o incluso más. La joven respiró hondo. Recordó cada instrucción que había aprendido en años de supervivencia entre acero y vapor, y con movimientos seguros, medidos, empezó a describir los platos que sabía dominar, la forma en que el chef los preparaba y cómo ella podía garantizar que llegaran perfectos a la mesa, sintiendo que cada palabra era un equilibrio entre obedecer y existir, entre ser invisible y ser reconocida, una danza que no podía permitirse fallar. Mientras hablaba, el cliente asentía apenas, escuchando con atención, haciendo preguntas que no eran triviales, que eran pequeñas trampas que medían no solo su conocimiento de la carta, sino su capacidad de reacción, su temple, su forma de sostener la mirada sin flaquear. Y Lucía respondió con precisión, dejando que la seguridad en su voz ocultara el temblor que todavía recorría sus dedos y su estómago, mientras en su mente la repetición silenciosa de promesas. No te quebrarás, no esta vez, no. Aquí. Cuando se retiró a la cocina para transmitir la orden, el silencio entre los platos, las ollas y los cuchillos parecía más pesado que nunca, y por un instante sintió que el aire mismo contenía la mirada del cliente, atravesando puertas, observando cada movimiento, evaluando la eficiencia de cada gesto, y entonces notó a Marina acercándose, con esa arrogancia que Lucía conocía demasiado bien, y sin decir palabra alguna lanzó un comentario sarcástico sobre la demora, sobre la forma en que Lucía había explicado el plato, sobre detalles que solo servían para humillarla frente al chef y a los demás cocineros, pero esta vez, algo cambió. La sonrisa ensayada de Marina no consiguió quebrar la concentración de Lucía, y aunque la joven no respondió, la fuerza contenida en su silencio se sintió como un aviso, un recordatorio de que ahora había alguien observando que no toleraría abusos, alguien que podía alterar el equilibrio establecido en Leclerc durante años. Mientras los platos se preparaban y el chef lanzaba órdenes con la violencia habitual del calor y la presión, Lucía sintió una oleada de adrenalina diferente. No era miedo puro. Era conciencia de que estaba siendo parte de algo más grande, de que esa noche las reglas habían empezado a cambiar, y que cada movimiento, cada gesto, cada decisión podía inclinar la balanza. Cuando volvió al salón con la bandeja perfectamente equilibrada, la luz cálida del mármol fingido ya no importaba. Lo único que contaba era la mesa central, el cliente y la sensación de respeto silencioso que emanaba de él. Servir fue un acto ritual, medido, casi sagrado. Lucía colocó cada plato, aseguró que cada detalle fuera impecable, y aunque Marina intentó intervenir con un comentario, el caballero la silenció con un leve gesto, casi imperceptible, que tenía la autoridad de alguien que no necesitaba gritar. Y Lucía entendió de inmediato que su protección estaba siendo otorgada de forma tácita, sin palabras, pero clara. Sentirse observada de esa manera era extraño y desconcertante. Nadie en Leclerc había mirado a un empleado con respeto antes. Todos estaban acostumbrados a temer, a obedecer, a desaparecer bajo la presión. Pero ahora, mientras el cliente conversaba sobre detalles triviales con su acompañante, haciendo preguntas que Lucía contestaba con precisión y discreción, la joven descubrió algo más poderoso que la obediencia, la dignidad contenida en su trabajo, la fuerza silenciosa que crecía en cada movimiento que realizaba sin ceder ante la humillación ni el miedo. En un momento, mientras Marina se alejaba murmurando órdenes a otros camareros, Lucía notó cómo la mirada del cliente se cruzaba con la suya, y en ese intercambio de apenas un parpadeo comprendió que la dinámica de poder había cambiado. Él no estaba allí solo para cenar, estaba evaluando la manera en que se trataba a las personas, cómo reaccionaban bajo presión, cómo sobrevivían al infierno organizado que era Leclerc, y que alguien como Lucía podía ser más que un engranaje invisible. Esa certeza le dio un extraño calor, un contraste con el sudor pegajoso de la cocina, un recordatorio de que incluso en lugares diseñados para aplastar a los débiles, la resiliencia podía ser reconocida, y que a veces, un solo observador podía cambiarlo todo. Al terminar de atender la mesa, el cliente sonrió levemente, apenas perceptible, y Lucía sintió que por primera vez desde que trabajaba allí, alguien la había visto realmente. No como un peón, no como un error, no como alguien que debía desaparecer, sino como alguien que existía y podía sostenerse firme, y mientras regresaba a la cocina, con el corazón todavía latiendo rápido, entendió que esta noche, aunque peligrosa, era el inicio de algo distinto, y aunque no sabía qué vendría después, la sensación de que alguien estaba de su lado, aunque silencioso, le dio la fuerza para enfrentar cualquier tormenta que Leclerc todavía pudiera arrojar sobre ella.
Y mientras los cuchillos seguían golpeando tablas, el vapor subía, los hornos rugían y Marina seguía su ronda de control con la misma frialdad. Lucía respiró hondo y murmuró para sí misma, prometiéndose otra vez: «No me quebraré. Esta vez será Di».